911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 1 de mayo del 2019 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la ciudad de la llave 1002, y queremos traerle a usted la palabra del Señor, la cual estamos seguros que lo va a edificar, porque la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, siempre hace lo que el Señor quiere en cada corazón. Le pido que por favor nos acompañe. El tema de hoy es cómo reconstruir ante las amenazas. Vamos a retomar el tema acerca de Nehemías, cómo reconstruir ante las amenazas. Ese va a ser el tema de hoy. Segundo, quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros por dos motivos. Primero, para que, si usted gusta, queremos orar por usted para que Dios obre en su vida, para que el Señor le dé guía en sus decisiones, o sobre todo si usted ya no puede más con las tragedias que están sufriendo, ya no puede más con esa vida de destrucción que a veces llevamos, de hacer las cosas incorrectamente. En Dios hay perdón, en Dios hay esperanza. Queremos orar por usted. Y tercero, quiero pedirle que por favor igual nos escriba, pues queremos despedirnos con el texto que usted decida. Y por favor, esto ha sido de gran bendición. Quiero pedirle que por favor usted nos ayude para concluir este programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Queremos paz? Yo creo que sí. Para obtener la paz necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Y dice Juan capítulo 14, versículo 21 al 27, habla exactamente de la paz que Dios nos quiere dar. Es la paz del Señor. Juan 14, 21 dice así. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es vida eterna. La paz de Dios es el refugio, la valentía, la forma en la cual uno enfrenta los problemas sin temor, sabiendo que cuando uno ha hecho las cosas a la manera de Dios, en el Señor está la victoria. Esa es la paz. El mundo y las diversiones ofrecen migajas de paz, pero Jesucristo es el príncipe de paz. Preguntamos qué podemos hacer por nuestras ciudades, por nuestra cuadra, por nuestra casa, si hay amenazas que nos infectan cada día, amenazas de economía, pérdida de confianza, de contaminación también, de violencia, de mentiras, de traiciones, y digo, de una economía dañada. Pero el verdadero problema es ignorado por la mayoría de las personas, aunque Dios no lo ignora. Lo evitamos o lo queremos evitar porque muchos están cómodos con eso. Y el verdadero problema es el pecado, ¿sí o no? Ese es el verdadero problema. Todo se debe a que se tuercen las cosas, llamándole malo a lo bueno. A Dios se le llama malo, se le llama aburrido. A la búsqueda del Señor, a los que quieren servir a Dios, a los que quieren vivir, aún aquella persona que es honesta y que quiere vivir en su casa,
que quiere serle fiel a su cónyuge. Eres una persona aburrida, eres una persona que no tiene nada que hacer, deberías de divertirte, total, la persona con la que vives te va a creer siempre, ni cuenta se va a dar. A eso se le llama aburrido y se le llama malo. Y se le llama bueno a lo que es malo. Se le llama bueno al pecado. Eso es atractivo, eso es divertido. Ya cobré la quincena, ahora sí a divertirme, y eso es normalmente con alcohol. Así es. El pecado contamina los corazones, y un corazón contaminado, bueno, sin arrepentimiento, contamina todo lo que toca. Sí, no hay bendición de Dios. ¿Cómo podemos resolver el problema del pecado si cada uno de nosotros somos pecadores? Sí, todos somos pecadores, sí, los cristianos también somos pecadores. A una persona que usted diga que sea la que mejor se porta, la más noble, la más decente, pues comete pecados, porque en 1 de Juan dice Jesús que Dios dice que todos los hombres somos mentirosos. Y si alguien dice yo no miento, bueno, está diciendo que Dios falló en ese versículo, que Dios miente en ese versículo, y eso no puede ser. Querer resolver el problema de pecado con nuestras fuerzas humanas es como querer limpiar una ventana sucia con un trapo sucio, igual de sucio. Esa ventana va a quedar sucia o seguramente más sucia. En una escuela se buscó solucionar los problemas que tenían internamente, y lo que hicieron es, ante las enfermedades venéreas, bueno, preservativos. Esa fue la solución de ellos. Ante la violencia en la escuela, bueno, pongamos detectores de metales y enseñémosle karate a los niños para que se aprendan a defender. Esa fue la solución en ellos, y en verdad no se solucionó nada. Quizá ya no hubo más partos, ya no hubo más concepciones, pero el pecado siguió ahí, la fornicación siguió ahí, y situaciones terribles que estaban ahí. Satanismo, la violencia en la escuela, pues no se acaba ahí. Usted lo sabe, en estos días nuestras noticias de nuestro país sabe las cosas que han pasado en las escuelas. Bueno, la solución no es así. Todos en algún momento hemos dicho yo quiero ayudar a mi pueblo, yo quiero ayudar a mis vecinos, pero ¿cómo ayudar si el verdadero problema estamos tratando es el pecado? Y pecamos nosotros, y a veces dice uno, el fin justifica los medios. No, no es así. Si uno quiere la bendición de Dios, tiene que hacer las cosas a su manera, respetando la palabra de Dios, manteniendo la fe en el Señor. Y aunque vengan los ataques, y en el tema que estamos tratando acerca de las amenazas, bueno, ponernos en las manos del Señor. Dios nos dio la solución en Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Cristo significa el ungido, y el ungido en griego y en arameo, en hebreo, es el Mesías, es lo mismo. En Dios hay perdón y hay restauración para hacer las cosas bien. Él ofrece su ayuda para limpiarnos del pecado y avanzar hacia su bendición, para vencer las tentaciones y no destruirnos mientras destruimos a nuestros seres queridos. Su amor y su amistad, su vida eterna, eso es lo que Dios quiere darnos. Cristo viene por su iglesia, el apocalipsis es inminente, nadie lo puede negar. Solamente tenemos que buscarlo de corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como lo que es Dios, porque toda potestad les da en el cielo y en la tierra, y honrarlo. La Biblia es el mapa divino que nos guía para salvación, y Cristo es el Salvador. Nehemías, en nuestro tema que estamos tratando, en el cual llegamos hoy al capítulo 4, Nehemías es un ejemplo de perdón y de reedificación en Dios. Nehemías su nombre significa Jehová ha consolado, y eso sería exactamente lo que él daría al pueblo de Judá, los judíos, el consuelo del Señor de volver a casa. Él se convertiría en el gobernador de esa región en el periodo persa. Le voy a hacer un poquito de historia. Se piensa que Nehemías era del linaje real, según Nehemías 2:3 se menciona algo así, pero era un hombre piadoso, un buen administrador, y tenía un gran corazón, un corazón dispuesto a servir. En la corte del rey Artajerjes, en donde se presenta a Nehemías, en el capítulo 1, encontramos que Nehemías es un copero, por supuesto de mucha confianza, y que lo querían el rey Artajerjes y su esposa. Y él le pide al rey: déjame regresar a casa para reconstruir el muro. Y él está orando, pasa tiempo orando, y le hace esa petición al rey, y el rey se lo concede. Gloria a Dios. Imagínense un esclavo pidiéndole material y madera al rey, y el rey se lo concede, y todavía le da una guardia para que lo proteja. Gran autoridad, grandes recursos le da al rey, y así está. Nehemías regresa a casa y está reconstruyendo el muro. Sin embargo,
El reino de Israel, cuando les digo un poquito de historia, después de David y de Salomón, se divide el reino. El hijo de Salomón divide el reino, él era Roboam, y él se queda con la parte sur, que era Judá, y en la parte norte, que era Israel, se va con Jeroboam. Se divide el reino. Principalmente los reyes de Israel, de la parte norte, se volvieron todos, la mayoría idólatras, y casi ninguno quería buscar al Señor. Creo que ninguno. Sin embargo, a veces en la parte sur, en Judá, estaba Ezequías, estaba Joás, estaba Josafat, personas que sí amaban al Señor. Ezequías, que sí amaban al Señor. La capital del reino del norte, ¿por qué le digo esto? Por lo que vamos a ver en un momento más. Del norte era Samaria, y la capital del reino del sur era Jerusalén. Cuando vienen las deportaciones, porque ellos no honran a Dios, y Dios les manda durante siglos, les manda profetas para que se arrepientan, y no se arrepienten. Bueno, y había reyes tan perversos como Acab y su esposa Jezabel, y luego tuvieron una hija perversa igual que ellos, llamada Atalía. Bueno, ellos son conquistados por el reino asirio, por Sargón, y fueron exiliados. Después ellos trajeron un pequeño remanente a lo que sería Samaria, y se convirtió en un mestizaje ahí, en el cual conocemos como los samaritanos. En la época de Jesús ya aparecen los samaritanos, en los cuales se tenían como si fueran alguien no puros, de sangre pura, así se les trataba a ellos. Bueno, al menos los de Judá sí los trataban, pero eran personas de carne y hueso como cualquier persona. Esta población se mezcló y se volvieron enemigos los del norte con los del sur. Ellos siempre estaban en pleito. Tengan en mente esto, ¿por qué? Porque eso es lo que vamos a tratar. Nehemías capítulo 4. ¿Cómo reconstruir ante las amenazas? En el capítulo 3, Nehemías asigna a cada una de las personas que va para construir el muro, y están edificando cada uno en su parte, normalmente frente a sus casas, por amor a su familia, luchando para construir. Todos están trabajando unánimes, agradecidos con Dios. Parecía que todo era miel sobre hojuelas. Parecía que todo iba en paz, solamente había que trabajar duro bajo el sol, pero que estaba todo tranquilo, no había oposición, el rey había permitido, y pues Jeremías era el hombre de Dios, y Dios lo había mandado, y Dios autorizaba. Parecía que todo estaba en bendición. Pero si usted quiere servir a Dios, si usted quiere ayudar en verdad a alguien de manera genuina, siempre va a haber estorbos, siempre va a haber oposición. Espere, siempre va a pasar así. Versículo 1 de Nehemías capítulo 4. Escrito está: y fue que como oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, de los del sur. Sanbalat ya había aparecido en los versículos anteriores, siempre buscando estorbar. No tenía otra cosa que hacer sino solamente estorbar a aquel que ayudara al pueblo de Dios. Solamente con oír que estaban edificando el muro, Sanbalat se levanta y se enoja, se encoleriza, se enfurece en su corazón, y quiere que le vaya mal al vecino. No sé si usted tiene vecinos que así son. Son infelices si el vecino prospera, son infelices si el vecino estrena algo, son infelices si el vecino está de fiesta. ¿Por qué? Simplemente, pues qué bueno que el vecino está de fiesta, gracias a Dios. Pero hay gente que así es, por la envidia o porque le tiene coraje. Sanbalat era un vecino enojado con su vecino, así era él. Dice Proverbios capítulo 14, 29 y 30: el que tarde se aira es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia pudrimiento de los huesos. Qué claro, ¿no cree? Qué claro es este versículo. ¿Somos rápidos para airarnos? Apenas nos están diciendo algo y ni siquiera dejamos que la otra persona termine de decirnos. A lo mejor era algo que nos quiere decir algo bueno, pero nosotros con las primeras 3 palabras ya estamos mal. Normalmente para recibir un consejo, mucha gente no lo sabemos recibir bien, o debemos de aprender a recibirlos y esperar a que la persona termine de decir su punto y escuchar. Pero dejo a un lado a la persona que se aira así. Dice el versículo 30: el corazón apacible es vida de la carne. Así es, la persona mansa, como dice Jesús, Él nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón. La necedad es famosa por la gente que es impaciente, la gente que actúa así. Esa es la persona necia. Usted la ve y no puede estar tranquila. Cuando esa persona habla, está feliz, pero no le gusta esperar.
El Espíritu Santo quiere dar paciencia, su dominio propio, pero no para ser necios, para despertar la vida, sino para aprovecharlo en las cosas de Dios. Tenemos nosotros que honrar al Señor, porque a veces nosotros nos enojamos por cosas que no tiene caso. A veces un ser querido nos está bromeando y hacemos de eso un problema tan grande, y ya vamos todo el día enojados y destruimos todo aquello que se nos pasa enfrente, cuando solamente era algo, una broma sencilla de nuestro ser querido. No sé si usted con su familia así acostumbra, y de repente hay gente que por todo se amarga. Pídele a Dios que nos dé paciencia. Si el vecino prospera, pues gracias a Dios, que bueno. Yo no voy a estar investigando por qué será que prospera. Algo chueco ha de estar. No, qué bueno que está prosperando. Si ya tienes paciencia, no sé si usted dice que tiene mucha paciencia, bueno, lo felicito, pero pídala a Dios más, y pida a Dios para que también las personas que nos rodean nos tengan paciencia. Santiago, otro texto, dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, no está hablando aquí del chisme, pero el chismoso es rápido para hablar, ¿no? Bueno, el chisme es pecado, sí, la Biblia lo menciona que es pecado. Dios quiere que tengamos dominio propio. No sabemos qué cosas traman las demás personas, por qué nos dicen eso, para engancharnos, y a lo mejor es una trampa ahí para que caigamos en sus asuntos y simplemente quedemos sin trabajo, no sé. Muchas veces usted te asegura de conocer historias en las cuales por quedarse con la boca cerrada, seguramente usted, así como yo, por quedarnos con la boca cerrada muchas veces en momentos de ira, hay bendición, que cuando abramos la boca y entonces nos arrepentimos 5 segundos después, demasiado tarde. Sanballat no le importaba a Jehová, no le importaba el pueblo de Dios. Trató de ridiculizar a los judíos, y esto es lo que él quería. Yo los había acusado de rebelión 2 capítulos atrás, y ahora dice el versículo 2 de Nehemías 4. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, él era samaritano, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Está echando él lumbre porque él quiere que Judá esté destruido, que Jerusalén esté en ruinas. Eso es lo que él quiere. Está él sugiriendo que el proyecto de ellos es escombro, es cenizas, no queda más. Según él eran débiles, y pues sí, venían de esclavos, eran débiles. Todo lo que hacen ellos no sirve, no tiene esperanza. Se van a solear en vano, váyanse de aquí. Imagine por favor esto. La pregunta acerca de lo que está pasando él sugiere que los judíos no tenían idea de cómo construir, de cómo terminar un muro, pero estaban avanzando, iban de manera muy rápida porque estaban por la familia. También lo atacó otro hombre llamado Tobías 2 capítulos atrás, que se une también para ridiculizar y estorbar. Y veamos lo que dice este hombre llamado Tobías, capítulo 4 versículo 3. Y estaba junto a él, junto a Sanballat, Tobías, ammonita. Eran ejércitos enemigos, de países enemigos de Israel. El cual dijo: aún lo que ellos edificaren, escuche esto, si una zorra subiere al muro, lo derribará. Así dice él: si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Así de frágil es lo que hacen. Intenta él ridiculizarlos por el trabajo. No tenían otra cosa que hacer. Estos inexpertos judíos están construyendo algo que no tiene caso que lo haga. Este animal que pesa apenas unos pocos kilos derribará ese muro que según ustedes es de protección para sus vidas, porque no les va a causar ninguna garantía de salvación ese muro. Sanballat es un siervo del diablo y Tobías es su amigo. Diablo significa adversario, así es como significa. Piense en su cuadra, piense en su trabajo, piense en su escuela, quizá en su iglesia. Alguien nos invita a algo malo, algo para alejarnos del Señor. Alguien nos critica por
hacer las cosas bien y con esmero, no para agradarle al jefe, sino porque amamos lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, el estudio, el ministerio, y alguien empieza a criticarnos. Esa persona que es así, en ese momento, pues le está sirviendo al diablo, sobre todo si estamos sirviendo al Señor. Las iglesias, les digo, no están excluidas de este asunto. Cantan con el rebaño, oran con el rebaño, platican con el rebaño, pero no son del rebaño. Y muchos llegan solamente para atacar, destruir y morder. Jesús los llama lobos rapaces. En otra ocasión le llama el Señor a los fariseos, les llama sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte. Usted no le puede decir a alguien, eres un lobo rapaz. No le puede decir a alguien, eres un siervo del diablo. No, pero le podemos llamar Sanbalat. Es lo que estamos diciendo. No ayudan, no cooperan, pero cómo estorban y cómo desaniman. Normalmente la gente que más se queja es la que menos hace. Sí. La que está trabajando no tiene tiempo para quejarse ni estar pensando en aquel hubiera hecho eso. No, está metiendo sus manos en todo lo que puede para ayudar. La frase de guerra en nuestro país es: mucho ayuda el que no estorba. Esa es la frase, ¿no? Así es. Pero este hombre llamado Sanbalat llegó solamente para destruir. Piense por favor en esta persona. ¿Alguien se lo ha obligado? ¿Alguien quiere servir al Señor? Yo lo estorbaré. ¿Alguien quiere ayudar a su prójimo? Yo lo criticaré. No debemos decir así. Somos infinitamente bendecidos cuando servimos. Como veíamos el programa pasado, mejor es dar que recibir. No nos gozamos al ver nuestra iglesia, nuestra familia fuerte, mientras nos recordamos ahí trabajando juntos para servir al Señor. Tenemos que honrar al Señor. Recuerdo a un hermano que se quedó sin trabajo un tiempo y dijo ese día: yo voy a ir y donó, creo que él, unas camionadas de arena, que no sé, algo así donó él. Dijo: yo lo voy a meter porque no tengo nada que hacer y estoy desempleado. Así es que en lo que consigo trabajo voy a estar aquí sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué? En lo que estaba ahí, le marcaron, estaba yo ahí, le marcaron y le dijeron: ¿sabes qué? Vente mañana, estás contratado. Siempre hay bendición del Señor, siempre hay bendición del Señor. A veces en nuestra iglesia, cuando trabajamos así unidos, hay hermanos que me paran sus taxis por estar trabajando, por servir al Señor, o sus trabajos los detienen un poco, y sabe que el Señor los ha guardado de tantas cosas que hay, de accidentes y de violencia y de errores de atropellar a alguien, de errores del carro, de personas que vayan distraídas. El Señor los ha guardado. Dios no le debe nada a nadie, y aquella persona que busque servirle al Señor se lo recompensará. Por eso cantamos normalmente: lo más hermoso de mi vida es servirte a ti. Así como lo cantamos muchas veces, así debemos de vivirlo. Nehemías nos muestra cómo se debe tratar a los criticones. Siempre habrá criticones, y veamos lo que va a hacer Nehemías. Aún en las mejores familias siempre hay criticones. Regreso a Nehemías capítulo 4, versículo 4 y 5. Ahora habla Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón, la afrenta de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa de la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Así es como Nehemías habla. De primera mano, Nehemías ni siquiera les dirige la palabra a ellos. Nehemías lo que hace es voltear a ver al Señor. Pone su oración en el Señor, pone su aflicción en el Señor. Esta era la característica de Nehemías desde el capítulo 1. Tiene una ansiedad por querer ayudar a su pueblo. Lo que hace que es orar. Llega a Jerusalén y la ve en ruinas. Lo que hace que se aparta a orar. Y lo vemos de nuevo en el capítulo 4, de nuevo orando. Así está Nehemías. Van 4 capítulos y van al menos 3 veces que se menciona que ha orado Nehemías. Qué tremendo, una vida de oración. La oración a Dios. Pudo haber pensado él: oigan, si soy amigo del rey Artajerjes, voy a acusarte, Sanbalat y Tobías y tus amigos, y ya verán, porque yo soy amigo del rey y de la reina. Pudo haber usado eso, pero Nehemías hace lo correcto. Pone las cosas en las manos del Señor. Qué fácil es orar cuando se tiene la disciplina de la oración. Cuando vienen los problemas de una persona que ora constantemente,
lo primero que hace es orar. Ante cualquier necesidad, lo primero que hace es pedirle al Padre. Ante cualquier aflicción, antes de ir al doctor, en el trayecto, antes de entrar a la clínica, en la sala de espera, lo que está haciendo es orando para que el Señor dirija todo, lo pone en las manos del Señor. Es casi algo así automático lo que hacen, así, pero lo hacen de corazón, no como una rutina, no repitiendo palabras vanas, no, sino de corazón, expresando al Señor lo que tienen en el corazón. Pero que es terrible ver personas religiosas y hermanos aún que sufren y no oran, que tienen los problemas encima y no oran. Es cierto, no estoy diciendo solamente de asistir a la iglesia a los cultos de oración, se ora también en casa, pero ni así oran. Si uno le pregunta a sus hijos, oye, ¿cuándo fue la última vez que oraron de la mano juntos como familia? El niño va a decir, ¿qué? Nunca he orado así. ¿Y para dormir? O sea, cada quien ora en su cama, yo creo, ¿no? Yo quiero creer. Pero ¿y como familia? ¿Cuándo? La oración es importante, es muy importante. ¿Cómo le dices a tus hijos, ya oraste cuando nosotros no oramos? Cuando los problemas nos espantan, cuando las situaciones nos atribulan, pues no van a orar porque no tienen esa disciplina, ese compromiso, esa búsqueda de Dios. Y por eso, como vimos al principio, no tienen paz. Veamos lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: por nada estén afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios. Por nada estén afanosos. Y por poco me pasa así esta noche y casi me desvelo por estar dando vueltas por una inquietud que tenía de unos hermanos que no han ido. Pues Señor, no soy nadie, pero lo que hice es orar. Y Señor, si Dios quiere, en la mañana les marco y listo. Y busquen orar al Señor, por nada estén afanosos. Y entonces, después de haber hecho las peticiones delante de Dios con acciones de gracias, no seamos solamente interesados en buscar a Dios solamente para pedirle como si fuera un cajero automático. No lo tratemos así a Dios, jamás. Dios es todopoderoso y nosotros le debemos todo a Él. Bueno, si hacemos esto, la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Su paz. La pregunta es, ¿tiene usted paz? No me diga, no me muestre. Usted lo sabe. Vea introspectivamente en sus pensamientos, ¿tiene paz ahí? Nehemías, en esta oración, lo que le está diciendo: Señor, mira las afrentas de estas personas, llévalos a cautiverio, destrúyelos, Señor, desbarátalos, Señor, devuélveles a ellos el baldón, la afrenta sobre ellos. Nehemías lo que hace es pedir, ¿sabe qué? Venganza, justicia, que el Señor actúe y lo defienda. Eso está pidiendo Nehemías, porque pues lo está enfrentando y él no tiene nada que hacer. Ahí Sanbalat y su amigo Tobías. ¿Qué no se supone que la Biblia habla acerca de perdonar y de amor? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. La Biblia menciona que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero de que la ira llega, si la gente no se arrepienta, llega, ¿sí? Si no se arrepintió el Señor ante el faraón, si Dios profetizó un diluvio con Noé y estuvo ahí Noé construyendo, no sé, se dice que más de 100 años estuvo construyendo el arca, y solamente se salvaron 8 personas, y él estuvo predicando durante esos 100 años: va a haber un diluvio, y pues el arca era un testimonio de que Dios le había hecho una profecía, le había mandado una encomienda, una comisión, y él lo estaba haciendo, y seguramente él quería que salvara a la gente, y la gente no quiso nada. Se cumplió el plazo, y entraron los animales. Más obedientes fueron los animales que aquella generación de personas que no querían nada con el Señor. Y el que cerró la puerta fue Dios, no fue Noé. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Entonces se ahogaron todos. Todos se ahogaron, salvo Noé, sus 3 hijos, y la esposa de Noé y sus 3 nueras. Y llegó el diluvio.
Podemos preguntar historias acerca de Adán, Eva y Caín, si había consecuencias por el pecado. Podemos preguntarle a Sodoma y Gomorra si había consecuencias por el pecado. El faraón del Éxodo, Acam, Jezabel. Podemos preguntarles, por supuesto. Dios es lento para la ira y grande misericordia. No olvidemos eso. Pero tenemos que echar nuestras cargas sobre el Señor y orarle a Él. Porque si alguien va a tomar venganza, no son nuestros puños. Dios establece los reyes también, los gobernantes. Oremos por nuestros gobernantes. Si alguien va a establecer la justicia, es Dios. Hagamos una pausa y ahorita continuamos en nuestro tema. Por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Le recuerdo, por favor, para que nos escriba si usted tiene algún motivo de oración y que nos comparta, por favor, un versículo para terminar con él si el Señor nos da vida. Que no Dios y los cristianos y el pueblo del Señor deben de ser pacíficos y siempre hablar de amor y de perdón. Bueno, la Biblia habla que no Josué, los jueces y David arrasaron naciones idólatras por mandato divino, que querían atacarlos a ellos y Dios por quitarles su tierra, y el Señor lo mandó. Dios no quería que se mezclaran con personas que estaban en satanismo principalmente, en contra de su primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, pero alguien puede decir: bueno, pero me estás diciendo cosas de la ley del Antiguo Testamento, el Noé, Sodoma y Gomorra, el faraón, el pasado, ¿no?
Bueno, esto que vamos a leer es después de la ley. Está en 1 Timoteo, es en la gracia. Escuche que dice 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio de su fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, que le muestra para que escriba esto. Dice ahí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¡Qué tremendo! Eso dice el versículo. Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No para que los mate, sino para que se corrija. Eso dice el apóstol Pablo. No sé de qué manera eran Himeneo y Alejandro para que llevaran al apóstol Pablo a caer no en ira, sino en un momento en el cual dice, hay que hacerles algo para que esas personas escarmienten y comprendan que lo que están haciendo es malo. Y eso que el apóstol Pablo tenía paciencia, y como fariseo él soportaba muchas tribulaciones también, y por Cristo sufría muchas cosas. Pero Himeneo y Alejandro eran de los únicos que escribe esto el apóstol Pablo. Bueno, pero ¿y Jesús? Jesús ama el mundo, sí, hasta murió por todo el mundo. Pero quiere salvar a aquellas personas que le acepten en su corazón. Sin embargo, el que no lo acepte irá a condenación, así es, irá al infierno, sí, después al lago de fuego, sí. Esto es algo justo. Dios es justo, santo, santo, santo. Mas Jesucristo por amor nació en Belén, para darnos vida en su gracia. Algunos salmos invocan hacia la venganza, hacia el castigo divino, hacia los adversarios. Lea lo que dice, por favor, Salmo 5:10. Ese salmo que nos gusta al principio, que habla acerca de la oración matutina. Y al principio estamos muy felices leyendo ese texto. Dice el versículo 10: desbarátalos, oh Dios, caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti. Desbarátalos, Señor. Destrúyelos, Señor. Todos esos planes que tienes sobre nosotros, destrúyelos, Señor, por favor. Es lo que le pide el salmista a su Dios. Así es. Está echando sobre el Señor su carga. Le está diciendo lo que tiene en su corazón. No está fingiendo una falsa religiosidad, diciendo, yo no sufro, yo no tengo ningún problema. No, le está diciendo en verdad. Gracias, hermano, gracias. Le está diciendo en verdad a la persona, me siento así, y por eso necesito yo desahogarme, Señor. Tú que conoces mi corazón, que conoces mis pensamientos, tú que sabes en verdad quién soy. A ti no te puedo engañar, Señor. Te expongo a ti la sinceridad de mi vida. No sé si usted puede hablar así con sinceridad con alguien, exponerle todo lo que siente. Normalmente cuando hablamos vamos pensando y estamos diciendo, esto no lo digo, esto sí lo digo, esto no lo digo, esto sí lo digo, mejor me quedo callado. Y estamos así diciendo, ¿no? No sé si usted es así, o quizá usted es de las personas que nada más pasan los pensamientos directo a la lengua y rápido habla, ¿no? Y luego se está arrepintiendo. Bueno, pero con Dios, claro, con respeto, con el que se merece, porque es Dios, podemos desahogarnos con el Señor y decirle exactamente lo que sentimos, lo que vivimos, cómo estamos en esos problemas que nos golpean así de repente, sobre todo por un vecino que no tiene nada, otra cosa que hacer, nada más estar estorbando. Y lo que hace Nehemías es, Señor, te lo pongo en tus manos. El salmista dice, desbarátalos, Señor. Otro texto que, perdón, hermano, no lo apunté, pero dice Romanos capítulo 12. Dice el apóstol Pablo también, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el versículo 21 del capítulo 12, no seáis vencidos de lo malo, mas vence con el bien el mal. Eso dice él, el apóstol Pablo. La venganza es de Dios si Él quiere, o podría convertir a esa persona también. La venganza es del Señor, no es de Nehemías, no es de los creyentes. David, cuando es un guerrero y pues si Dios quiere
quizá el próximo año empecemos con la historia de David, no lo sé, si Dios nos da vida. Veremos cómo David fue un guerrero invicto, pero él nunca provocó, creo que nunca provocó ninguna guerra. Todos venían a atacarlos, desde Goliat. Y le preguntaba al Señor, se encomendaba a Dios o defendía el nombre de Dios, y David se volvió invicto porque hacía las cosas a la manera de Dios. Antes de que clamemos por venganza, compartamos el amor del Señor, el evangelio de Dios. Pidamos de que Dios lo perdone, que salve a la persona. Eso nos enseñó hasta Jesucristo. Estando en la cruz, dijo a los que lo estaban crucificando, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si uno pide venganza cuando estamos pasando injusticias, está bien. Pero si uno hace como hizo Jesús, pide gracia y pide misericordia cuando estamos pasando injusticias, hace mejor. Honremos al Señor. Aquella persona que ofende al pueblo de Dios, pongámoslo en las manos de Dios para que el Señor tenga misericordia de esa persona. Si alguna vez le ha querido compartir a alguien del Señor, de su amor, de su perdón, de su esperanza, de su consuelo, de su ayuda, y la persona simplemente lo ignora, lo insulta, se burla de usted, agarra el folleto y lo hace una bolita y lo tira, bueno, pídele al Señor que le dé otra oportunidad de salvación. Quizá éramos nosotros antes así. En nuestra iglesia había un hermano que decía que hace como, no sé, 15 años, 16 años, una hermana que le predicaba, él los folletos los hacía en avioncito y los tiraba. Y gracias a Dios ya tiene 15 años en la iglesia porque el Señor contestó la oración de nuestra hermana. Y ahí está el hermano, gracias a Dios. El Señor contesta siempre. Pero no actuemos nosotros en nuestra propia venganza. Jesucristo no nos mandó a clamar venganza. No nos los prohibió tampoco, no. Pero sí nos encomendó amarnos unos a otros. Eso es lo que el Señor nos enseñó, a perdonar. Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tiene? Pero si amamos a los que nos hacen mal, bueno, eso mismo hace Dios, Jesucristo con nosotros. Nehemías, el punto es que en nuestra historia de Nehemías es que él no actúa en sus fuerzas. Mira a Dios, pone en el Señor su carga, se queja ante Dios, de Sanbalat y de Tobías, y lo pone en las manos del Señor. Y esto es de mucho cuidado, porque dice Hebreos capítulo 10 versículo 30 y 31, que usted lo conoce. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Imagínense, por favor. La imagen habla por sí sola. El Señor toma venganza. La imagen me llamó mucho la atención porque seguramente usted vio la película del tornado hace, no sé, 15, 20 años, no sé, en la cual están comiendo ellos y dicen, perdón por decir una película, pero ahorita le digo por qué. En la cual están comiendo ellos y están diciendo la fuerza de los tornados, el F1, el F2, el F3, el F4, hasta que una de las mujeres que está ahí comiendo en la mesa pregunta, ¿y existe un F5? Pregunta él. Y había uno que le decían, creo, el religioso o algo así, el pastor, no sé qué le decían a él. Y dice él, pregunta ella, ¿cómo sería el F5? Y él dice, sería como el dedo de Dios. Así de destructivo. No sé, el F5 en la película se ve espantoso, monstruoso, triturante, devastador, así se ve. No hay a dónde huir. Bueno, nadie se puede esconder de la venganza del Señor si el Señor lo quiere tomar. Aquella persona que Dios le muestra su misericordia, le muestra su gracia y le da bendición, aún errando, aún ofendiendo al Señor, aún practicando satanismo, practicando, no sé, yoga y las meditaciones hinduistas, bueno, perdón, dije que no iba a decir religiones, y eso nos abre a lo espiritual y nos hace evitar las cosas de Dios. Cuidado, no va a haber bendición de Dios
Y si todavía estorbamos a las cosas del Señor, y aún como cristianos tenemos envidia por aquel hermano que está prosperando en su ministerio, y yo, no, pues yo soy el hijo del pastor, yo soy hijo del pastor, yo soy el hijo del pastor, no puede ser que aquel empieza a prosperar y yo le pongo una traba para que le estorbe y ya no avance, porque tienen que ver todos que yo como el hijo del pastor tengo que ser más que él. Y empezamos con envidias y ataques. No vamos a avanzar. En una ocasión, Moisés, hay otras personas que empiezan a hablar del Señor y empiezan a servir al Señor y empiezan a profetizar, y Josué le dice, Moisés, no sé, general Moisés, no sé, si quieres los callamos. Y él dice, no, si Dios los quiere utilizar, excelente, sin envidia, siempre busquemos poner las cosas en las manos del Señor. Dios, la obra es de Dios. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras débiles fuerzas, en nuestros débiles músculos, en nuestros pobres recursos. La obra del Señor depende de Él, y si es de Él, Él va a actuar, Él va a hacer las cosas según su voluntad. Jesucristo aborrece el pecado, pero ama al pecador, por eso murió por usted y por mí. Pero solamente salva a aquella persona que se arrepiente. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, estamos estorbando a las cosas del Señor. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia del Señor, y Dios le envió una visión. Y el ángel le dijo, dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo se arrepintió a tiempo y cambió, y después los que lo iban a sus amigos con los que iban a perseguir los cristianos ahora lo perseguían a él, pero a tiempo se arrepintió. Hoy, si nos está viendo, está tiempo de arrepentirse de nuestras cosas incorrectas, de nuestros malos hábitos, de nuestras creencias que nos alejan de Dios y de su palabra, de poner las palabras de nuestros líderes religiosos sobre la Biblia, de poner nuestras tradiciones de nuestros abuelos. Y si contradicen a la Biblia, decimos, no, pues yo lo voy a hacer porque lo hacía mi abuelo. Dios es mucho antes que nuestros abuelos. Tenemos que honrar a Dios. La salvación es personal. Dice Nehemías 4:6, y con este versículo termino por hoy. Nehemías 4:6, Nehemías ora. Dice así, en la cual está escrito, Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Sanballat critica, Nehemías ni habla con él, habla con Dios, y entonces el pueblo hace un lado las amenazas en este punto, en las críticas, y tiene ánimo para obrar. Después de orar, manos a la obra. Nehemías también trabajaba. Algunos cristianos oran y esperan a que las cosas sucedan por sí solas. Nehemías no. Nehemías ora y se pone a trabajar en lo que ya Dios le había dicho que hiciera. Él enfrentó a Sanballat, pero no a los puños, no con lanzas, en oración. Eso más trabajo duro, más el respaldo de Dios. Entregó el problema a Dios, y entonces eso infundió en el pueblo para que todos tuvieran ánimo para trabajar. El que se desalienta afloja la marcha, ¿no? Sí, ¿no? No le presta atención, sobre todo si usted es el responsable de la obra ante los hombres o quizá ante Dios. Ese es su ministerio. No afloje la marcha. No le preste demasiada atención a ellos. Sí, vea lo que no vayan a venir con un golpe, de acuerdo, pero no le preste demasiada atención. Ocupémonos en Dios y en nuestra familia. Honremos al Señor y encontraremos que Dios honra al que trabaja de manera ardua, con temor del Señor. Los ataques nunca van a disminuir. Así es. Y Sanballat lo veremos todavía en varias ocasiones en este libro que estamos estudiando poco a poco, en el cual invito a aplicar lo que estamos leyendo. ¿Qué? La oración es importante. La oración es importante. Que no salga de su casa sin haber orado. No se acueste sin haber orado. No tome decisiones trascendentales que afecten 3 meses o afecten toda su vida, como con quién me casaré, como qué trabajo voy a tomar, qué carrera voy a tomar,
como ese tratamiento que me dijeron, esta enfermedad va a ser de por vida, ese tratamiento será el mejor, el que más me va a cuidar ante la enfermedad que me va a acompañar todos los días, no lo sé. Decisiones importantes, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué terreno compro? No sé si es que va usted a hacer eso, no sé. ¿Será que cambie de sede de trabajo y me vaya de mi casa y eso lo va a afectar para siempre? Sí. Aún las decisiones más pequeñas. Quizá ya está pensando en qué escuela voy a meter a mis hijos, a qué iglesia debo yo ir y buscar al Señor, no se trata de ver qué es lo que necesito yo, sino qué es lo que quiere Dios. Y una vez que hayamos hecho eso, Nehemías lo que hace es, no queda más amedrentado ni desalentado por las palabras de él, a trabajar. Y Dios defendería a su siervo. ¿Qué hacer cuando vienen las amenazas? Bueno, en esa primera parte de este capítulo estamos viendo que lo que hay que hacer es no perder la confianza en el Señor y poner eso ante las manos del Señor en oración y trabajar duro. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Señor, ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Queremos darle las gracias a las personas que nos escribieron y nos acompañaron. Quizá en los siguientes programas seguramente espero que más personas se unan a nosotros y esperamos servirles en nuestra casa Ignacio Le Llave 1002. Saludamos a Gloria Santos, Carlos Domínguez, Tani Marín, Ricardo Luna. Saludos, hermano, también. En verdad lo hemos extrañado, pero qué bueno saber de usted. Mauricio, hermano, Rosy Gutiérrez, Meli González, Airam Somar, Leticia Sánchez e igualmente, hermana, Dios la bendiga, Teresa Dionisio y Diana Guizar. Gracias a Dios, gracias por acompañarnos. Acompáñenos por favor en la siguiente oración.
Padre, alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque eres sabio, porque eres todopoderoso, porque eres confiable, nos amas, nos tratas con misericordia y hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Gracias. Señor, en esta oración queremos pedirte, Señor, por el trabajo en nuestro país. Hoy, 1 de mayo, es el Día del Trabajo, Señor, y queremos darte gracias por los hermanos que lo tienen y por el ministerio del cual nos permites mantener nuestro hogar, Señor. Permítenos, por favor, aunque no trabajemos directamente para ti, Señor, tengamos un trabajo secular, hacer las cosas para ti, de la mejor manera, Señor. No agradando a los hombres, como dice tu palabra, sino agradándote a ti, Señor. No para quedar bien con el jefe, sino para agradarte a ti, Señor. Amado Padre, tú le das vida a nuestros jefes también, Señor, y necesitamos poner cada uno de nuestros asuntos, Señor, porque puede haber accidentes, puede haber heridos, Señor, puede haber catástrofes, Señor, o podemos endeudarnos, Señor, por hacer las cosas mal, Señor. Ayúdanos, por favor, a no extender nuestras manos a lo prohibido. Que todas esas invitaciones, Señor, que algunas personas reciben, Señor, hacia lo malo con tal de ganar ellos un poco más, quizás sea una trampa que les están poniendo ahí sus compañeros para sacarlos y que entre alguien de confianza de las otras personas. Señor, ayúdanos a evitar lo malo, Señor, a honrarte, a no querer prosperar de manera impropia, Señor, sino haciendo las cosas bien, agradándote en todo, Señor. Hay hermanos en nuestra iglesia y quizá alguien que nos ve hoy no tiene trabajo. Bendícelo, por favor, Señor. Provéele en sus necesidades. Que siga tocando puertas, Señor, llevando solicitudes de empleo para que pueda tener él su trabajo y pueda llevar su pan honestamente a su casa, para que pueda regresar a casa con su uniforme de trabajo, Señor, o sus mochilas, su carro, Señor, y lo guardes, por favor, Señor, que haya paz. Sabes, Señor, las necesidades que tiene cada hogar. Sabes, Señor, las deudas que tenemos con nosotros. Ayúdanos, por favor, a invertir, Señor, administrar lo que tú nos das, Señor, ser agradecidos contigo, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, agradeciéndote lo mucho que nos das, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos provees y nos ponemos en tus manos, rogándote que por favor nos ayudes a ser agradecidos con lo que nos das, Señor, sea mucho o sea poco, Señor, para nuestra vista, Señor, no lo sé. Para ti, Señor, es justamente lo que necesitamos, Señor, y en tus manos estamos, Señor. Guíanos, por favor, y provee, Señor, a cada persona que nos acompaña en este programa o nos acompañará en los siguientes días, si así tú lo permites. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Acompáñenos, por favor. Estamos los martes a las 7 de la noche. Estamos en la Iglesia de la Llave 1002, los cultos de oración. Oramos pues por el trabajo, oramos por la salud, oramos por las familias, por los ministerios. Los jueves igual a las 7 de la noche tenemos el culto culto general, donde ahí sí hay predicación. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, donde pues los niños participan y cantan. Y en la tarde el culto general, donde lo invitamos, por favor, y con mucho gusto lo esperaremos ahí en la puerta para recibirlo y adorar al Rey de Reyes. Los martes también tenemos en Pajapan, atrás de la escuela Donato Padua. Estamos ahí en la misión en Pajapan a las 5 de la tarde. Los miércoles estamos a las 6:30 en Minatitlán, es calle 5, esquina calle 23. Ahí estamos en la misión, es ahí la misión. Los jueves estamos en Revolución 3 en Nanchital. En Nanchital los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DO. Los viernes estamos en Acayucan a las 7 de la noche en Javier Mina 606. Gracias a Dios que estamos ahí y el Señor defiende su obra. Gracias a Dios. Javier Mina 606 a las 7. Los sábados tenemos la columna del periódico en el diario del Istmo, en la sección de sociales, que es Aguas de Reposo, el ministerio de nuestro pastor, que juntamente con el programa de radio e igualmente el sábado es a las 7 de la mañana en FM 101.7, es Al Abrigo del Altísimo. Son los ministerios que tenemos también en los medios. Por favor, acompáñenos, compártalos, por favor, si les gusta. Este programa está a su servicio. Por favor, visítenos, gracias, hermano, en nuestra página alabrigo del altísimo 1.blogspot.mx. Es nuestra página en donde tenemos escritos para usted de edificación de la palabra del Señor, y tenemos los 230 programas de Al Rescate del Alma. Gracias a Dios tenemos los sermones que se graban también del culto del domingo en la tarde, que se transmite también por Facebook, que esperamos que nos acompañe también si no puede asistir, aunque nos daría mucho más gusto poderlo ver y adorar juntos en vivo al Señor.
Pues gracias a Dios. Eso es quiero terminar con un texto. Y dice así, con el texto que empezamos el tema, que es Juan 14:27. Jesús lo dice. Si no fuera Jesús no tendría ningún valor este versículo, pero es Jesús el que lo dice. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Alabado sea el nombre de Jesús. Él lo puede decir porque Él es el príncipe de paz y con su ayuda encontraremos refugio. Mi nombre es Jonathan y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela por fe. Hoy, por gracia, somos salvos si creemos en Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia?